recordarles que ustedes necesitan ser judíos. Necesitan guardar el sábado, necesitan circuncidarse, necesitan guardar todos los días festivos, necesitan dejar de comer chicharrón, todo eso. La fe en Cristo, dijeron, no basta. Es necesario que ustedes vivan y que vivan según las prácticas de la ley judía. Eso es lo que enseñaron estos maestros. Entraron a la iglesia. Trataron de persuadir a la iglesia. Y no es lo que nosotros estamos viviendo hoy. El legalismo ha entrado en la iglesia. Y quizás parece tonto lo que voy a decir, o algunos, el hermano ha fallado. No, muchos han puesto la salvación en la ropa. Si te vistes así no vas a ser salvo. Si no usas corbata no vas a ser salvo. Entonces, hermano, no es necesario. Es que hay que entender la palabra. El resultado de lo que yo viva y lo que yo me vista es el resultado que hay aquí adentro. De lo que yo me vista y de cómo vivo es el resultado de mi nueva vida, pero no es el que salva, no es el que me salva, porque es el resultado del nuevo nacimiento en mí. Pero el problema es que hemos entendido mal. Si no usas una corbata, no vas a ser salvo. La salvación no depende de tu ropa. La salvación depende de Cristo que murió en la cruz del Calvario. Pero en la forma que tú te vistas y en la forma que vivas es el resultado de que tú has aceptado a Cristo y demostrar que sí has cambiado. Eso es el legalismo que ha entrado hoy. ¿Saben cuántos predicadores atacan a la iglesia? Nosotros vivimos en la sana doctrina y señalan tanto la ropa, pero hay algo que no señalan: el pecado que hay en la persona. Primero hay que tratar con el pecado y luego viene solito lo que es vestirse bien delante de Dios. Pero estos judíos le dijeron a la iglesia: no solamente la fe en Cristo, es necesario vivir la ley. Es necesario cumplir los mandamientos de Moisés. Ahora, cuando habla de la ley, por eso es que Pablo les dice a la iglesia de Galacia que Cristo es el fin de la ley. Ahora, aquí Pablo no está hablando de la ley moral, está hablando de la ley ceremonial. Guardar el sábado, guardar los días festivos, circuncidarse. Todo eso era a lo que se refiere Pablo. Pero no se está refiriendo a la ley moral, porque la ley moral aún sigue vigente para nosotros. Pero no es necesario guardar el sábado para ser salvo. No es necesario circuncidarse para ser salvo. Pero otros judíos entraron ahí y trataron de persuadir a la iglesia. Por eso Pablo trata de defender. Por eso Pablo trata de enseñarles a la iglesia y exhortarles. Y aquí vemos a Pablo, hermano, cómo les habla fuerte a la iglesia. Porque, y miren, les digo una cosa, hermano. No es lo mismo tratar con una alma que apenas está empezando que con un cristiano que lleve 20 años en el evangelio. Y mayormente si ha salido en el instituto y sacado 4º año y ahí está colgado su diploma. ¿Usted cree que le voy a hablar, hermanito, por favor? Pablo, a diferencia de las otras cartas que escribió, siempre les dijo a la iglesia: os animo, los elogia. Pero aquí Pablo no elogia a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba mal. Y esto es el primer punto que quiero tocar. El peligro de un evangelio diferente. Hay un peligro. ¿De qué evangelio estamos siguiendo nosotros? ¿Qué enseñanza, qué doctrina estamos viviendo? Puede ser de que aparentemente bíblico, pero hay que tener cuidado. Hay un peligro. Y mire lo que dice Pablo a la iglesia de Galacia en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire,
Pablo parecía estar asombrado. Pero Pablo no estaba asombrado que la iglesia se había apartado, sino que lo que le asombraba al apóstol Pablo es que tan poco tiempo que había dejado la iglesia, había cedido a las mentiras de los falsos maestros. Tanto tiempo que Pablo dedicó a la iglesia, que les enseñó, que los preparó y que Pablo los dejó. Imagínense, hermano, que Pablo sintió cuando escuchó que la iglesia ya estaba siguiendo las enseñanzas de esos falsos maestros. Y eso es el error de nosotros y ese es el peligro de nosotros. Porque cualquier cosa lo llamamos palabra. Hay frases bonitas que se escuchan, predicadores, motivadores, que las palabras que dicen son bonitas, pero a veces yo me siento a escucharla y analizo y no tiene nada que ver con la Biblia. Ni siquiera toca los versículos bíblicos, ni siquiera explica lo que dice la Biblia, pero dice palabras bonitas y parecen elocuentes. Y uno lo aplaude. Eso es el evangelio hoy. El evangelio de hoy es que no importa cómo vienes, Cristo te ama. No importa cómo sos. Hermano, la Biblia dice que no quiere Dios la muerte del pecador, pero que se arrepiente. O sea que si no, el pecador si no se arrepiente, Dios no lo va a amar. Pero Pablo se sorprende de lo que hicieron la iglesia. Porque ellos se estaban alejando de la verdad. Los falsos maestros le dijeron que es necesario guardar el sábado y dijeron, sí, está bien. Los falsos maestros le dijeron, es necesario circuncidar. La iglesia se circuncidó. Y dejó por un lado que Cristo murió por nosotros. Se les olvidó. Estaban siguiendo las tradiciones humanas, tradiciones de los judíos. ¿No es lo que hacemos hoy en nosotros? Seguimos esas tradiciones que nos enseñan. Tengamos cuidado a quién escuchar, hermano. Mira, hay muchos predicadores que son buenos, pero hay muchos predicadores también que aparenten son buenos, pero no se están desviando. Los cristianos estaban ahí y llegaron a los judíos. Y Pablo se sorprende. Por eso Pablo les dice, estoy muy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién los llamó a los Gálatas? ¿Fue Pablo? ¿Quién llamó a los Gálatas? Cristo. Él fue el que los llamó por medio de la predicación del apóstol Pablo, por medio de la enseñanza del evangelio que llevó el apóstol Pablo ahí. Pero estos cristianos en Galacia se estaban alejando. Y eso es lo más sorprendente, porque no duraron mucho. Y miren, hermano, esto es... ¿Saben cuántos hermanos yo he visto que van en el instituto? Yo hablo con ellos y yo trato con ellos. Incluso estuvieron conmigo estudiando juntos. Hermanos, son ortodoxos en su vivir. Que no se hace esto, que no se hace aquello, que yo no esto, que yo no aquello. Gloria a Dios. Y me alegro. Pero saben, poco tiempo que los veo y que los veo ahora, se han perdido por completo. ¿A dónde se fue ese conocimiento? Esa enseñanza. Yo le dije a uno en aquella ocasión, le dije, si tú vivías así, ¿por qué tú vives así ahora? No, es que nos han enseñado mal y esto, y comenzó a decir muchas cosas. Yo digo, ¿vano es estudiar entonces la palabra de Dios? ¿Vano es el conocimiento entonces? Y uno se sorprende. Mayormente cuando uno es maestro y ve a sus alumnos quién es el que más habla y quién es el que más sabe. Yo por mi caso yo sé quién es el que más habla y quién es el que más sabe. Y digo, esto sabe. Y yo lo tengo en la mira. Pero ahora miren, hermano, lo sorprendente es que esa persona
que tanto tiene un conocimiento, después lo veo más en adelante perdido. ¿Usted cree que es que me alegro yo? Me gozo de encontrar alumnos que aún me hacen preguntas y aún aprendo con ellos. Y ahora cuando lo veo apartado, eso me duele. Llegó tal conocimiento y ese conocimiento fue en vano. Los esfuerzos de Pablo, la lucha de Pablo. Usted sabe, hermano, que no es fácil enseñar a una multitud. Preparación, tiempo, cansancio de estar en pie, de estar sentado ahí horas. Porque Pablo no pasaba 15 minutos enseñando una predicación. No es como ¿cómo se dice? El evangelio moderno hoy. Que hay que dar una homilía de 5 minutos. Y siquiera, hermano, ni siquiera aprendió nada en 5 minutos. Yo, en mi caso, 5 minutos o 10 minutos, 20 minutos no es nada, hermano. Ni siquiera daría mi introducción. Para poder desarrollar un tema y poder entender, hay que tener tiempo. ¿Y saben cuánto tiempo dedicó el apóstol Pablo a la iglesia? Y ahora que la iglesia se había apartado, Pablo se pone triste. Por eso le dice, por eso le dice, estoy maravillado, sorprendido de ustedes. Dice Pablo en el capítulo 3, dice, oh Gálatas insensatos. Miren lo que habla Pablo y usted busca la palabra insensato. Usted puede encontrar esa palabra y que muchos no quieren escuchar, pero Pablo los llamó insensatos. Oh Gálatas insensatos, que nos fascinó. ¿Quién los embrujó? ¿Por qué? Porque ellos dejaron la verdad. Por eso dice Pablo, estoy sorprendido, me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea que ellos, la iglesia, se estaban alejando no de Pablo. No se estaban alejando de Pablo ni de lo que Pablo quería, sino que se estaban alejando de la persona de Cristo, porque Él fue el que los llamó. Él fue el que les dio el conocimiento y se apartaron de Él. Me sorprendo, dice Pablo. Y en la última parte del versículo 6 dice, para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es lo que siguieron? Un evangelio diferente. O sea que podemos decir que la iglesia dejó la verdad por seguir una mentira. ¿Qué es lo que dejó? La verdad por seguir la mentira. Esa es la tendencia que tenemos todos nosotros. Que nos inclinamos más a la mentira que a la verdad. Cuando un predicador viene y que diga la verdad y que parecen duras las palabras, uno dice, ese pastor, ese predicador exagera. Pero cuando uno viene con tantas mentiras, lo aplauden. ¡Wow! ¡Qué fuego hubo hoy! ¡Wow! ¿Cómo se movió el Espíritu Santo? Pero yo te pregunto, ¿qué tanto aprendiste de la palabra? Por eso dice Pablo, para seguir, dice, un evangelio diferente. Ahora, es muy importante entender qué es la palabra evangelio. La palabra evangelio significa literalmente buenas noticias. ¿Qué es el evangelio? ¿Y cuál es esa buena noticia que anunciaba Pablo? ¿Cuál era la buena noticia que Pablo predicaba? El arrepentimiento y la conversión que solo se puede alcanzar ¿en quién? En Cristo. O sea que podemos decir que el centro de la predicación del apóstol Pablo era Cristo. Pablo siempre hablaba de Cristo. Pedro hablaba de Cristo. Los apóstoles hablaban de Cristo. Esto es lo que Cristo quiere. Eso es lo que Cristo desea. El centro de la predicación del evangelio tiene que estar centrado en Cristo. No puedes hablar y predicar sin que hables de Cristo, porque el evangelio es Cristo. Por eso Pablo dice, para seguir un evangelio diferente.
En el versículo 3 de Gálatas dice Pablo: oh Gálatas insensatos, quien os fascinó para no obedecer la verdad. A vosotros antes cuyos ojos, dice, mire, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es lo que presentó el apóstol Pablo a los Gálatas? No, dice el apóstol Pablo: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Cristo los presentó. Si llegó Pablo y les dice a los Gálatas: he venido como predicador, como maestro, y he venido a presentar otro evangelio, un evangelio diferente que se llama Jesucristo. Jesucristo es el que puede perdonar pecado. Jesucristo es el que murió en la cruz. Jesucristo es el que dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Jesucristo es el que puede cambiarte. Eso era la predicación del apóstol Pablo. Llamar al arrepentimiento, a la conversión. Por eso dicen los Gálatas que nos fascinó para no obedecer la verdad. Y ante sus ojos dice: ya los hemos enseñado, hemos hablado de Jesucristo, el cual ha sido crucificado por nosotros. Eso era el evangelio que predicaba Pablo. Ahora, ¿qué es el evangelio que predicamos hoy nosotros? ¿Qué es el evangelio al salir a las calles, al hablar del evangelio? ¿Qué es el evangelio que predica? El evangelio que hoy se predica: ven a Cristo, y si vienes a Cristo tus problemas se acaban. Mentira. No es el centro del evangelio. El centro del evangelio es decir a la persona: necesitas salvación, necesitas arrepentirte, necesitas aceptar a Cristo, que Él murió por ti. Eso es el centro de la predicación. Pero los Gálatas se habían alejado de esta verdad. Habían dejado esta verdad. Ahora escuchen esto. Alejarse de la verdad, del verdadero evangelio es siempre alejarse de la persona de Jesucristo. Alejarse del verdadero evangelio es alejarse de la persona de Cristo. Cuando te alejas del verdadero evangelio que se predica y de lo que presenta la Biblia, no lo que yo presento, hermanos. Eso es muy importante que entiendan. No de lo que yo hablo, no de lo que yo opino, de lo que habla la Biblia. Al apartarte y al negarte, al creer en lo que enseña la Biblia, te estás alejando de Cristo. ¿Me explico? Te estás alejando de Cristo. Porque la predicación de los judíos, y miren, cuando llegaron esas personas, la predicación de ellos ya no estaba centrado en Cristo. ¿En qué estaba centrado? En las obras de la ley. Dejaron a Cristo por un lado y se centraron en la ley. Por eso los cristianos se centraron más en la circuncisión, en guardar el sábado, en vivir los días festivos, dejar de comer carne. Se centraron más en eso y dejaron por un lado a Cristo. No es lo que nosotros estamos haciendo hoy. No es la condición de la iglesia hoy. Seguir la mentira y dejar la verdad. Qué terrible, hermano. Y eso es mi preocupación para la juventud. Porque yo veo tantos jóvenes vivir lo contrario que enseña la Biblia. Y nunca voy a tratar de persuadirlos, voy a tratar de enseñar lo que enseña la Biblia y el verdadero evangelio. Pero los Gálatas estaban siguiendo otro evangelio distinto. Dice Pablo en el versículo 7: no es que haya otro dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren, ahora noten esto cuando dice Pablo: no que haya otro. ¿Qué se refiere Pablo? O sea, quiere decir
que no es que haya otro evangelio, porque dice Pablo, ustedes siguieron otro evangelio. Pablo y aclara aquí y dice, no es que haya otro evangelio. Otro evangelio fuera de lo que enseña la Biblia ya no existe. Lo que existe es puras mentiras. Ya no existe otro evangelio. Por eso dice Pablo, ya no existe otro evangelio. Hermano, otra cosa que pueda usted escuchar que no sea lo que enseña la Biblia y que no es el centro y que Cristo no sea el centro de esa predicación, no es un evangelio de lo que Dios ha dejado. Por eso Pablo les dice a los Gálatas, no es que haya otro evangelio. O sea que lo que estaba tratando de decir Pablo es que ellos estaban siguiendo una mentira, algo que no era realidad. Aparentemente para la iglesia era buenas noticias que había llegado allí. Oh, Pablo no nos había hablado de eso. Pablo ni siquiera nombró eso. Pero estos hermanos llegaron, wow, porque ellos eran cristianos, no eran judíos, sino eran judíos convertidos al evangelio. Pero ellos llegaron ahí. Y con su elocuencia, con sus palabras, pudieron confundir a la iglesia. Pero no hay otro evangelio, según Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2 al 5. Escuchen lo que dice Pablo. Y esto es lo que Pablo desea y su preocupación, y es la preocupación de Dios para la iglesia hoy. Escuchen. Porque os celo con celo de Dios. ¿Cómo celaba la iglesia? Con celo de Dios. Pues os he desposado, dice, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La palabra desposar quiere decir los he comprometido. Y la preocupación o el deseo o el objetivo de Pablo era presentar una novia virgen. ¿Cómo presentar? Pura. Por eso dice, porque os celo con celo de Dios. Yo los comprometí, dice Pablo, a una persona. Y yo quiero presentarles a él como una iglesia, como una mujer, como se dice, se me fue la palabra. Dice Pablo aquí, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Eso es el objetivo de Pablo. Ahora solo imagínese tanto el deseo de Pablo para la iglesia de esta manera. Y ahora que ve la iglesia de Gálatas desviarse, a Pablo le duele. Porque sentía ese celo en su corazón. El anhelo de Pablo es que ver a la iglesia presentarse sin mancha y sin arruga. Pero ahora la iglesia ha dejado la verdad. Por eso les dice a los corintios, yo les he desposado, mire, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Eso es el temor de Pablo a los corintios. Dice, yo me he comprometido a presentarlos como una virgen pura. Pero Pablo dice en el versículo 3, pero temo que como así fue engañado Eva y Adán, dice, temo que ustedes también sean engañados. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que los falsos maestros abundaban en la iglesia. Versículo 4 dice Pablo, porque si viene algún predicador porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibieres otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Versículo 5. Y pienso que en nada, dice, he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y aquí Pablo no está hablando del apóstol Pedro, aquí no está hablando del apóstol Juan, estaba hablando a los falsos maestros que habían entrado a la iglesia.
Pero el centro aquí es que Pablo dice, si viene alguien a presentarles otro Jesús de lo que nosotros hemos predicado entre ustedes, dice Pablo, eso no es un evangelio. Eso no es otro Jesús, porque ya no existe otro Jesús fuera de aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre hoy. No puede venir otro predicador y decir, mire, Jesús está aquí, porque ya no hay. Y no puede venir otro predicador a hablar otro evangelio tan distinto de lo que enseña la Biblia, porque ya no existe. Por eso Pablo les dice a la iglesia, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos, dice, que pervierten y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Porque hay algunos que perturban. Ahora, las enseñanzas de esos falsos maestros, eso ellos no enseñaron a la iglesia, no dijeron de que las enseñanzas de ellos les traería problema, consecuencia a la iglesia. Ellos no dijeron eso, simplemente enseñaron, pero las enseñanzas de ellos les iba a traer consecuencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas los estaba haciendo desviar del verdadero objetivo. Los estaba desviando de la verdad. Por eso Pablo dice, sino que hay algunos que pervierten y quieren pervertir, miren, el evangelio de Cristo. Quieren pervertir. ¿Qué es lo que quieren hacer? Pervertir el evangelio de Cristo. La palabra pervertir en el griego es matastrofo, que quiere decir voltear o transmutar, o también puede significar torcer. ¿Y qué es lo que quieren hacer ellos? Torcer la verdad. Mire, hermano, cuando viene un maestro, un falso maestro, no piense usted que vaya a venir a decir la verdad, sino que lo que va a hacer es torcer la verdad que ya está escrita en la palabra de Dios. Así de que asegúrese bien a quién escuchar o a quién está escuchando. Porque esos falsos maestros son muy buenos para enseñar, pero están torciendo la verdad. Por eso Pablo les dice a la iglesia que quieren pervertir el evangelio, quieren torcer el evangelio. Miren, ahora escuchen esto. El otro evangelio era en realidad una perversión o una distracción del verdadero evangelio de Jesucristo. Pablo claramente escribió que estas personas quieren distorsionar las buenas nuevas de Jesucristo. O sea que estas personas habían entrado para distorsionar, cambiar el mensaje que Pablo había dejado a la iglesia. Tito capítulo 1 versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, miren cómo entran, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Tito capítulo 1 versículo 10, 11 dice, capítulo 1 versículo 9 al 11 dice: retened la palabra fiel tal como has sido enseñado. ¿Qué es el deseo de Pablo a Tito? Le dice: retened la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es lo que Dios quiere para nosotros. Retener la palabra que nos ha sido dejado, enseñado. Y miren lo que dice: para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y yo creo que eso es la labor, el trabajo del maestro y del predicador, el que predica la palabra, de retener la palabra fiel que ha recibido, para poder refutar a esos falsos maestros. Versículo 10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente
los de la circuncisión. Miren, o sea que no solamente los judaizantes, estos falsos maestros no solamente entraron en Galacia, sino que habían entrado en todas las iglesias para perturbar, para distorsionar el mensaje del evangelio. Versículo 11, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. O sea que es necesario confrontar a esos maestros. Y es necesario hablarles de ellos. Y posiblemente algunas veces señalarles, como Pablo señaló a los judaizantes. Ahora yo me pregunto, si viene un falso maestro en nosotros, ¿qué haríamos? ¿Qué podríamos nosotros hacer en tal caso? Si ni siquiera estamos preparados, si ni siquiera nos interesa la verdad, ni siquiera nos llama la atención leer la Biblia, ¿cómo podemos saber si es un falso maestro? Eso es el problema hoy, hermano. Tantos jóvenes que se están perdiendo por seguir una mentira, por seguir una falsedad que no es lo que enseña la palabra de Dios. Y eso da pena, sin poder rescatarlos. Hay tantos por ahí que viven. Hay tantos por ahí que les dicen, no hay problema, ¿cómo vienes? Entra, ven, no hay problema. Eso es un falso maestro que permite lo que hace la gente. No, no hay problema, pastor, pero es que estoy en fornicación. No, no hay problema, entra, después te arreglas. A ver, toca con el grupo. ¿Y sabe qué es lo que hacemos nosotros? Los aplaudimos. Wow, ese pastor es un pastor buenísimo, no es como aquel que está allá. Pero él está cediendo y quizá tiene privilegio y puede estar aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que está viviendo una mentira y eso lo va a traer consecuencia. Puede estar cantando y decir, yo estoy adorando a Dios, pero ni siquiera su alabanza puede llegar ante la presencia de Dios. ¿Cómo puede decir, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor? Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Si está en pecado. Pero los falsos maestros dicen, no hay problema, ¿cómo vienes? Adelante, pasa. ¿Por qué? Porque ellos han pervertido ¿qué? El evangelio. ¿Y saben cuántos jóvenes van para allá hoy? Wow, los aplauden, hermano, y es sorprendente esto. Eso es preocupante. ¿Cuántos falsos maestros han entrado en las iglesias hoy, en estos tiempos? En nuestras predicaciones y en nuestras enseñanzas no tenemos que ser motivadores de los jóvenes. Aquí no venimos a motivarlos. Aquí venimos a enseñarles la verdad y lo que Dios quiere para ustedes. Yo siempre lo he dicho, no puedo hablarles de propósito y decirles, mira joven, tu propósito es esto, cuando no te he enseñado que tienes que aprender a ordenar tu vida primero. ¿Cómo yo puedo motivarte y decirte, joven, Dios tiene propósito contigo, Dios joven quiere usarte, cuando ni siquiera te he enseñado lo que Dios quiere hacer contigo por dentro y limpiarte primero? Y ni siquiera has entendido la palabra de verdad. Pero ahí existen los motivadores por ahí. Y son los más aplaudidos y amados por los jóvenes, por los hermanos. Wow, venga para acá. Pero aquellos que señalan el pecado son aborrecidos. Y hay cosas que aún, miren hermano, que aún estamos nosotros viviendo, que
que poco a poco vamos a estar hablando. Y posiblemente perdamos el privilegio de seguir predicando por decir la verdad, pero eso no me preocupa. No sería yo el primer predicador de ser echado en la iglesia por predicar la verdad, por decir la verdad. Así de que eso no me preocupa a mí. No me preocupa si me aplauden. No me preocupan que aceptan lo que predico o no, porque no estoy predicando mi palabra, estoy predicando la palabra de Dios. Por eso Pablo dice que ellos habían abandonado el evangelio de Cristo. No el evangelio de Pablo. Pablo no dice, ustedes han dejado mi evangelio. No, dice Pablo eso. Pablo dice, han abandonado el evangelio de Cristo, la verdad de Cristo. O sea que el evangelio es de Cristo. La verdad que había predicado Pablo era de Cristo. Y es lo que habían dejado la iglesia de Galacia. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿estamos nosotros en la verdad? Según en su conocimiento, según lo que ve que estamos aquí en nuestros cultos, en nuestra adoración, en nuestro servicio, ¿estamos en la verdad? ¿Estamos de acuerdo a la doctrina de la palabra de Dios? Es preocupante cuando uno analiza. Es preocupante cuando uno profundiza las doctrinas de lo que enseña la Biblia y uno se sorprende con lo que se encuentra. Pero hay partes que hemos dejado la verdad y necesitamos abandonar esos caminos. Número 2. Una solemne maldición sobre aquellos que traen un evangelio falso. Pablo dice, versículo 8 y versículo 9, versículo 8 y versículo 9 dice, mas si a uno de nosotros, miren, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. Versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repetimos. Si alguno os predique diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema es una palabra de maldición. Y escuchen esto, Pablo parecía tener en su mente la solemne maldición pronunciada por Dios sobre aquellos que rompen su pacto en Deuteronomios capítulo 27. Para Pablo no era suficiente decir no escuchen a esta gente. Pablo pensaba seriamente que debían ser maldecidos. ¿Qué es lo que debían de ser? Maldecidos. Porque la palabra anatema en el griego, no lo puedo pronunciar, pero quiere decir excomulgar. Ser maldecido y ser echado. Prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Aquellos, dice, que traen un evangelio diferente, un evangelio distinto, dice Pablo, sean malditos y sean echados fuera de ustedes. Y aquí Pablo dice, dice Pablo, más y a uno de nosotros. O sea que Pablo no le importaba a quién era el que llevaba la falsa enseñanza. Si fuera uno de los apóstoles, si fuera uno de Pablo, Pablo dice que sea anatema. Y qué sorprendente, porque en el capítulo 2, si no estoy mal, es donde Pablo reprende a Pedro en Antioquías. Pedro actuaba como un gentil, pero rechazaba que los gentiles entraran a la gracia. Y Pablo lo habló fuerte ahí. O sea que a Pablo no le interesa si es el mejor apóstol. Mientras que está enseñando una media verdad, Pablo le hablaba fuerte. Pedro era un apóstol que estuvo con Cristo y era los pilares de la iglesia que sobresalen en el libro de los Hechos. Pero a Pablo no le interesó eso, porque Pablo lo confrontó ahí. Enfrente de todos lo confrontó y le dijo, Pedro, ¿qué estás haciendo? Y le habló fuerte.
Así de que, miren hermano, a veces uno tiene que confrontar a aquellos que enseñan una doctrina o una falsa doctrina. Y quizá parece duro y uno pueda decir, pero ese hermano es que no respeta. Bueno, si está trayendo algo que no es la verdad, pues hay que confrontarle. Pero si alguien me confronta a mí y me dice que estoy trayendo una falsa verdad o una media verdad, bueno, lo que tienen que hacer es convencerme con la palabra de Dios. Es lo único que pueden hacer. Eso es lo que dijo Martín Lutero cuando le dijeron, tú tienes que retractarte de la tesis que has clavado ahí. Y dijo Martín Lutero, bueno, está bien, me retracto y dejo de enseñar lo que enseño, pero demuéstrame con la Biblia. O sea que para poder nosotros cambiar de pensamiento tienen que enseñarnos y tratar de convencernos con la palabra de Dios. Pero estos falsos maestros entraron a la iglesia y Pablo les dice a la iglesia, no importa quién sea el que lleva un evangelio, no importa si que sea yo, y si enseño algo diferente, dice Pablo, sea anatema, sea maldito, sea echado en ustedes, sea aborrecido. Porque un maestro humano que enseña algo distinto, diferente, no puede permanecer en la iglesia. No puede estar ahí siguiendo enseñando y aplaudiendo, no. Sino que debe ser expulsado, excomulgado, maldecido. Eso es lo que dice Pablo. Ahora miren el punto número 3, ya casi voy terminando. El origen divino del evangelio de Pablo. El origen del evangelio o de la predicación que Pablo predicaba. Dice en el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, ¿qué dice Pablo? No sería siervo de Cristo. La primera obligación de Pablo era agradar ¿a quién? A Dios, no agradar a los hombres. Por eso dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o trato de agradar a los hombres. O sea que uno de los objetivos de Pablo, no le interesaba qué es lo que opinaba la gente de él. No le interesaba si lo aplaudían, si lo amaban. Lo único que Pablo le interesaba era agradar a Dios. Era agradar a aquel que lo llamó. Por eso es que el evangelio, la predicación, no es al gusto de la persona. Como dijo desde el principio, no se trata y preguntarle a usted, hermano, ¿qué le gusta que se canta? Hermano, ¿qué ritmo que le gusta a usted? Imagínese una iglesia de esa manera. Hermano, a ver, ¿qué gusto? El otro dice, bueno, yo quiero, a ver, que cantamos rock, pero del pesado. Preguntarle al otro, ¿qué desea, hermano? Ahora imagínese que yo le pregunte, hermano, ¿qué predicación quiere que yo le traiga mañana o pasado mañana? Bueno, hermano, traiga esta predicación, que esto y aquello. Eso sería el gusto de la gente. Pablo no les preguntaba a la iglesia de Galacia qué debía de predicar, porque Pablo ya tenía la verdad. Pablo había recibido la verdad de Dios. Pablo les dice a los corintios, conozco a un hombre, dice, no sé si en el cuerpo, si en el espíritu, dice, pero fue trasladado hasta el tercer cielo y recibió palabras infalibles. Y esas palabras infalibles que recibió Pablo es lo que estaba enseñando. O sea que la responsabilidad que Pablo tenía no era con la iglesia, era con Dios, porque Dios mismo le dio esas palabras. Así de que, ¿a quién nosotros estamos tratando de agradar? Yo les pregunto a los músicos, a los líderes, ¿a quién
estamos tratando de agradar? El músico dice, no, hay que sacar este ritmo. Mira, falta todavía este toque aquí porque los hermanos escuchan. No, nos falta todavía aquí. Mira este grupo cómo está sacando este ritmo. Vamos a sacar nosotros. Yo te pregunto, ¿te hincaste, te arrodillaste y le preguntaste, Señor, ¿tú quieres que yo saque ese ritmo? ¿Qué opinará? Y miren la pregunta mía, que estaba preparando esto y estaba estudiando y digo, si Pablo estuviera en este tiempo y se sentara ahí y escuchara nuestro culto y viera lo que nosotros actuamos y lo que practicamos, solo imagínense estar sentado ahí Pablo, y siempre cuando se hacen las campañas de los niños, y yo sé que me van a odiar por esto, pero vestimos a nuestros hijos con disfraces. Ahora solo imagínese Pablo sentado allí, ¿qué diría? Conociendo a la iglesia primitiva, la iglesia que vivió en las profundidades de la tierra escondido, cómo eran sus servicios, cómo era el culto de la iglesia primitiva. Dice que estaban unidos en oración y ayuno. Y Pablo les dice a los corintios que en los servicios se tiene que traer salmos, alabanzas, oración, palabra. Y ahora imagínese Pablo sentado ahí y ver a la iglesia actuando de esa manera. Yo pienso que Pablo diría, que pronto han caído. Esa es la pregunta que me hacía. ¿Qué diría Pablo de nosotros? Les decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Yo sé, dice Pablo, yo sé que soy una persona, como se dice, tuerzo en hablar, que no podía hablar bien. Pero Pablo dice, pero en mi conocimiento no. Y yo creo que si Pablo estuviera sentado ahí y me escucha predicar a mí, yo creo que Pablo al final del culto me llamaría y me diría mis equivocaciones de lo que yo prediqué. Pablo no se quedaría tranquilo. Eso es una de las preocupaciones de Pablo, que no se preocupaba por agradar a la gente. Así de que cuando usted viene a la casa de Dios y a tener un privilegio, no trate de impresionar a aquellos que están sentados aquí. Yo voy a llevar esto para que impresionar a la gente. Oh, hermano, sería vano de que usted viene a cantar y con un buen ritmo y con una buena voz, pero no llega ni siquiera hasta el cielo. Qué terrible sería eso. No trato de agradar a los hombres, dice Pablo. Ahora escuchen este, si trato de agradar a los hombres, dice Pablo, no sería yo siervo de Cristo. No sería yo un ministro de Cristo. Si Él me llamó para predicar su palabra, no pretendo agradar a los demás. Y no pretendo agradar a nadie de ustedes. Pero sí lo que quiero es agradarlo a Él y entregar el mensaje que me da. ¿Sabe qué difícil es hablar la verdad? ¿Sabe qué difícil es señalar lo malo en nosotros? Y yo sé que no va a ser fácil. Me he detenido muchas veces. He tratado de detener, de decir, de aclarar, de hablar lo que veo y lo que yo comparo con la Biblia, que no tiene nada que ver con el servicio, con el culto. Eso me preocupa a mí. Pero Pablo trata de agradar a Dios y no a los hombres. Así de que ministerio, grupo, todo lo que tenemos aquí, lo que estamos aquí, no trate de impresionar al hombre con su ritmo. Una palabra sencilla, una alabanza sencilla, un toque sencillo, pero que esté lleno de una alabanza que salga del corazón. Oh, hermano, a mí me sorprende cuando hay una alabanza tan sencilla, pero se siente esa gloria, esa apacible presencia del Espíritu Santo. Digo, wow, vale la pena esto.
Pero hay tantos que sí saben ejecutar y los ritmos. Al final de los coros de avivamiento, el ritmo se escucha bonito, pero ni siquiera hubo nada. Así de que no trates de impresionar a tu público, porque a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que tú lo agrades primero a Él. Versículo 11 dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según, dice, hombre. Versículo 12 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que Pablo, la revelación y la enseñanza de Pablo del evangelio no lo había aprendido de un maestro. Ni siquiera lo había aprendido con el mejor maestro donde él había estudiado, con el, ¿cómo se llama? Gamaliel. Sino que dice que de Cristo mismo se lo reveló. Y la responsabilidad de Pablo era con Cristo. Por eso les habla fuerte a la iglesia de Galacia. Porque ellos estaban viviendo de acuerdo a lo que enseñaban a la gente. Hoy, en nuestros tiempos, y lo vuelvo a repetir, la iglesia está entrando la mundanalidad, entrar en nuestra congregación. Nos estamos modernizando. Nos estamos adaptando al tiempo de hoy. Pero hay algo que dice la Biblia. La Biblia dice: las cosas pasan, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Lo que ha sido establecido aquí no se tiene que cambiar. Lo que Dios ha querido que nosotros hagamos no se tiene que cambiar. Así de que la iglesia no se tiene que adaptar al tiempo de hoy. Oh, bueno, miren, salió esto, vamos nosotros a hacerlo. No. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Así de que los jóvenes no se adapten a las cosas que se practican hoy. Ni siquiera aprendan de otros que están haciendo ahí, que aparentemente son cristianos, pero no son cristianos. Enfóquense en lo que enseña la palabra de Dios y de acuerdo a lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que tengamos cuidado a quién escuchar y a quién estamos recibiendo y de quién estamos recibiendo la enseñanza, la palabra de Dios. Porque hay un peligro, y el peligro es que pueda ser bonito y puede ser al gusto de nosotros, pero al final, ¿a dónde nos llevará? Porque siempre tiene una consecuencia de lo que vivimos y de lo que hacemos. Así de que póngase sobre sus pies. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Hoy queremos, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor. No daré mi amor a nadie más que a Él. Joven, ¿a quién has entregado tu corazón?
quién has querido tú agradar? Ya nos vamos. Aquí está la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Él te ama tanto, porque eso quiere darte a entender lo bueno y lo justo. Si siente pasar al frente, pasa. Si hay alguien que se sienta lejos de Dios, y si sientes que has fallado a Dios, allí mismo en tu lugar puedes decirle y arrepentirte, reconocer tu pecado. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie. No daré mi vida a nadie más que a Él. Oh Señor, tú conoces la vida de tu siervo. Pon tu mano de poder en el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguir. Sí. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie. No daré mi amor a nadie más que a Él. Oh, pon tu mano de poder. Mi amor a nadie Sí, más que a Él. pon tu mano. No daré mi amor Llénalo a de tu nadie más que a Él. Llénalo de tu presencia. No daré mi amor a nadie. No daré mi amor a nadie. No daré mi amor a nadie más que a Él. Padre, bendice esta juventud, para que no sea desviado de la verdad, para que no sea apartado de la verdad, Señor. En el nombre de Jesús te los entrego en tus manos.